Bienvenidos al Evangelio para la Vida en Pareja. Hoy es lunes 7 de agosto y este es el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, del 22 al 32. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el río antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí él solo, mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: «¡Eres un fantasma!». Pero Jesús les habló diciéndoles: «Calma, soy yo, no tengan miedo». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús, pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y como comenzaba a hundirse, gritó: «Sálvame, Señor». Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo: «Qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron: «En verdad, tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tan bonito eso, ¿no? En verdad tú eres el Hijo de Dios. Decir eso es hermoso, ¿sí? Bueno. La poca fe aquí de Pedro es lo que llama la atención de este evangelio, ¿no? Pues aquí hay varios actores de esta escena. Jesús, obviamente, los discípulos diferentes, ¿sí? El escenario es fuerte porque es un tema de, ustedes se imaginan, o sea, ese mar está muy estrepitoso. Es un mar que está haciendo tambalear demasiado esa barca. Y ellos están viendo que el tema está muy fuerte, o sea, la barca está muy inestable, está súper inestable. Ok. Entonces, veamos la escena. ¿Por qué razón? Porque cualquier parecido a nuestra realidad es mera coincidencia, ¿cierto? Nuestra barca del matrimonio, ¿cuántas veces no ha pasado también por inestabilidad? Es que matrimonio que no ha pasado por una contienda, pues yo creo que ese matrimonio está muy, muy inmaduro, ¿sí? Porque es que tiene que estar inherente a nosotros. Inherente a la vida de nosotros está el momento crítico, está inherente a la vida. Y a la vida de pareja también está inherente, tenemos que pasar las pruebas. Hay unas pruebas muy complejas en la vida de pareja. ¿Listo? ¿Y qué pasa? Pues que muchas veces en ese escenario, pues el miedo es el que toma a la persona, a los personajes de la barca, del matrimonio, ¿sí? Los toma también el miedo. ¿Y qué pasa? Cuando tú eres de fe, como son estos discípulos, pues tienen a Cristo ahí alrededor, en medio de la tormenta, en medio de la crisis, está Cristo, listo. Y Cristo puede lo imposible, porque nosotros no podemos caminar sobre las aguas, pero Cristo sí, porque es Dios, y para Dios no hay nada imposible. Entonces, para Él es posible que en medio de la crisis, Él esté ahí con todo su poder. Está Cristo, con todo su poder. Pero nosotros pensamos muchas veces que es un fantasma. Entonces, muchas veces no tratamos a un Dios verdadero, sino como un Dios al que no le creemos. Yo me he dado cuenta de eso con muchas crisis. Me doy cuenta que en la crisis mucha gente no cree. Y son creyentes, son discípulos de Cristo, son adoradores de Cristo. Pero en el momento de la crisis es que no creen. A mí me llama mucho la atención eso. Porque es que yo he vivido también momentos de crisis y siempre he creído. En el momento de crisis he creído. Sí he creído. Y me han pasado cosas graves, pero yo digo, no, en todo caso estoy con Dios. Sí, entonces hay unos que le pasa lo de Pedro. En el momento de la crisis, Cristo está ahí, pero ellos no creen en el poder de Dios. ¿Y por qué no creen? Porque es que la atención está más dada en la crisis que en el mismo Dios. Listo, el mismo Dios. Una vez estaba en una crisis la crisis más fuerte que yo tuve en pareja. Sí, la crisis más fuerte. Sí, y ya estaba en oración, en un retiro a propósito. Estábamos en un encuentro de jóvenes. Y
cuando le pregunté al Señor, en un momento muy especial que tuve, de intimidad con Él, qué iba a pasar con esa crisis, qué iba a pasar con mi matrimonio. Y Él sabía que yo me estaba refiriendo a la crisis de mi matrimonio. Y me dijo, hijo, ustedes están en mis manos. No temas. Créanlo. Como por arte de magia, se me fue el miedo. Se me fue inmediatamente. Se me fue el miedo, ya, yo no atendí más la crisis, yo dejé de desgastarme con que, venga, ¿será que nos vamos a separar? ¿Qué va a pasar con los niños? Y entonces, ¿qué? Y entonces nuestro proyecto de envejecer juntos, ¿qué? No, yo dejé de pensar en eso, que me tenía muy agobiado la crisis pensando todas esas cosas. Apenas me dijo eso él, no temas, estás en mis manos, ya, se me fue. Llamé ese día muy emocionado a mi esposa para decirle, sí me pasó esto, y el Señor dijo esto, y ya, yo le di por sentado. Y a mí se me fue todo miedo, todo temor, porque estaba seguro. O sea que el Señor me dijo, ven Jorge, camina sobre las aguas. Y yo de una le hice caso y yo caminé, porque yo le creía. A mí se me fue todo temor y toda angustia. Se me fue ya. Aquí el tema es, no, está ya en manos de Dios. Bueno, y eso no fue tan automático, no crean ustedes que al día siguiente ya estaba súper bien. No. Sí, es que aquí a propósito no nos está diciendo que se calmó la marea. Porque hay un pasaje donde Jesús calma la marea. Aquí no se calmó. Aquí Jesús simplemente está diciendo, en medio de la marea, está caminando y le está diciendo a Jesús, a Pedro, ven, en medio de la marea, en medio de la corriente, del viento contrario, en medio de eso es que Jesús está diciendo, ven. Sí, no fue que calmó la marea. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. En medio de la marea, sí, en medio de la crisis, tenemos que saber que Dios nos está diciendo, ven, camina conmigo. Listo, y como para él no hay nada imposible, entonces aquí Pedro sí hizo una cosa muy bonita. Tuvo la humildad de decirlo, si tú eres... Dime que vaya y yo voy, ¿cierto? Entonces Pedro no se las tiró de Dios, sino que le pidió permiso a Dios. Y Jesús, que quiere que nosotros hagamos cosas muy difíciles, hasta lo imposible, porque con él se puede hacer lo imposible, entonces le dijo, ven y camina. Pero Pedro atendió más la crisis que a Jesús. Le quitó los ojos, la mirada a Jesús. No lo podemos hacer en nuestras crisis con la mirada en Jesús. La gloria sea al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo.